7:23. Muy buenos días. Les damos la bienvenida al doctor Juan Peña, que es abogado penalista. A propósito de esta información que tiene que ver con el Parlamento Nacional, el Poder Judicial ha ordenado la ubicación y captura del congresista Wilmar Helera, condenado a 6 años de prisión, el delito de colusión agravada por una obra en Piura. Doctor Peña, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, algunos datos sueltos mientras que usted nos explica. Me gusta que este tipo de entrevistas sean didácticas y que la ciudadanía pueda entender más estos temas. Lo primero que hay que señalar es que el congresista está con licencia médica. En el pleno de ayer incluso se mencionaba ello. No aparece en realidad desde que renunció a la tercera vicepresidencia del Congreso precisamente por este asunto y luego de generar polémica por unas declaraciones desafortunadas a propósito de la violación de la supuesta violación de una trabajadora en el Parlamento Nacional. No lo voy a dar por sentado hasta que no exista, por supuesto, una sentencia de las investigaciones. Y otra cosa que quería señalar también, bueno, él se ha pronunciado a través de sus redes sociales, en breve vamos a revisar su mensaje, doctor Peña, pero una cosa que quería decir, o recordar, mejor dicho, es que los parlamentarios ya no tienen inmunidad, ¿no? Creo que hemos perdido el contacto con el doctor Peña. Ok. Los congresistas ya no tienen inmunidad, así es que de darse la situación de porque está apelando el congresista Wilmar Helera, ¿no? De darse una sentencia firme, tendría que ir directamente a prisión, ¿no? Esa es una de las preguntas que quería hacerle al doctor Juan Peña, ¿no? Si hay una sesión de desafuero, ¿no? O cómo se daría esta posibilidad. Bueno, igual el Poder Judicial en su decisión de ayer, en la resolución, lo que señala es que quiere, igual, pese a la que se puede apelar, se puede ejecutar, digamos, esta condena parcialmente. Es lo que señala la resolución. A ver, vamos a ver el mensaje que a través de las redes sociales ha pronunciado, digamos, el comunicado del congresista Wilmar Helera. Como es de conocimiento público, el día de hoy, este mensaje es de ayer, jueves 11 de agosto, el Poder Judicial emitió una sentencia condenatoria contra mi persona por mi participación en la labor de supervisión, de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Pacalpampa, Ayabaca, Piura, en el que me ha impuesto una condena de 6 años de pena privativa por la supuesta comisión del delito de colusión agravada. Sobre el particular, hago de conocimiento a la opinión pública que siempre he respetado el magisterio del Poder Judicial en la toma de sus decisiones. Sin embargo, al no encontrarme conforme con este pronunciamiento, mi defensa legal interpondrá los recursos de ley con la finalidad de impugnar la decisión expedida por el juez de primera instancia, pues tengo la confianza que siempre he obrado con rectitud y transparencia en mi desempeño profesional. Atención con esta parte del mensaje final, ¿no? que además está resaltado. Asimismo, mantengo mi condición de congresista de la República mientras no haya sentencia firme que me condene. Esto en atención a lo dispuesto por el artículo 25 del reglamento del Congreso. Probablemente lo que quiere decir es que no lo pueden remover, ¿no? No puede ingresar su accesitario, pero ciertamente no ha habido, ¿no? Y nos preguntamos si es que hay una sesión como la de ayer del Pleno de la Representación Nacional, ¿va a participar de manera virtual? Bueno, y ahora tomamos el contacto con el doctor Juan Peña, abogado penalista. Nuevamente, gracias, doctor. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Disculpa por las fallas que a veces se dan en la tecnología. No se preocupe, esas cosas pueden ocurrir. Bueno, mencionaba anteriormente que, para recordar, ¿verdad?, que los congresistas ya no tienen inmunidad. Es decir, cuando haya la sentencia firme, si es que existe en ese supuesto, el congresista se va directamente a prisión. Sí, de hecho, hoy en día ya el juzgado se ha pronunciado y ha indicado que la condena va a ser efectiva, no la va a suspender hasta la doble instancia. Con lo cual, hoy en día él tiene una orden de captura donde la policía judicial va a tener que iniciar una búsqueda para poderlo poner a derecho ante el juzgado que lo ha condenado y luego ser trasladado a un centro penitenciario. Mencionaba esto porque normalmente cuando ocurre una sentencia de este tipo y hay apelación, ¿no?, las personas involucradas no se entregan, ¿verdad?, porque esperan esta última instancia,
¿no? Y quería hacer un poco el recordaris también de la ya no existencia de la inmunidad. Antes se pedía que se respete, ¿no?, la autonomía del Congreso y que el Congreso tenía que deliberar, en todo caso, decidir si si desaforaba al parlamentario, ¿no? Así es, de hecho esto ya varió hace un par de años, con lo cual hoy en día el congresista no cuenta con esta inmunidad y lo que viene es que se ponga derecho o que se mantenga la clandestinidad mientras se resuelve esta segunda instancia, que puede durar entre un aproximado, por lo que tarda una segunda instancia en el Poder Judicial, entre 6 y un año, más o menos 3 meses y un año. Entonces, el tiempo no es corto para lo que tendría que estar o bien internado en un centro penitenciario o, en su defecto, en la clandestinidad para poder ejercer su derecho a la doble instancia. Claro, podría demorar. Y en ese interín, yo sé que el tema no es legal netamente, pero el Congreso podría, por ejemplo, no lo puede desaforar, ¿verdad?, hasta que no haya una sentencia firme, pero sí podría tratar ese tema en ética, ¿o no corresponde? Podría ser un juicio político sin ningún problema. O juicio político también. Por cierto, la sentencia de ayer mencionaba también inhabilitación, ¿verdad?, para ejercer cualquier cargo público. Además de eso, entonces, de hecho, al no tener efectos suspensivos, esta sentencia, lo que inmediatamente el Congreso podría hacer es un juicio político o, de alguna u otra manera, inhabilitarlo como funcionario público, que es el cargo que ejerce como parlamentario. ¿Usted ha podido leer la sentencia de autor? Explíquele, por favor, a nuestros televidentes e internautas qué significa colusión agravada en este caso. De hecho, la colusión es un delito que sanciona al funcionario público como tal y también al particular, donde los hechos dan a entender, y hoy en día corroborados, es de que el funcionario público se ha puesto de acuerdo con un particular para que ganen, en un ejemplo, una licitación pública. Es decir, yo, funcionario público de la municipalidad, supongamos, de Surco, voy a hacer una nueva pista en la carretera en la Avenida Primavera. Entonces, los postulantes, en este caso A, B y C, me requieren o me hacen una propuesta, pero yo, como funcionario, ya he coordinado o me he puesto de acuerdo con uno de estos postulantes para que éste gane la licitación. Yo me estoy coludiendo con un particular para tener un beneficio para ambos, no solamente para el particular, sino también para el funcionario público. Es por eso de que la sanción también en este caso se da una habilitación para que no vuelvas a aprovecharte del cargo público para beneficiarte a tu persona o a un tercero, que ese es en el caso de la colusión. Claro. Y la agravante es netamente por el monto de la obra. Claro, es lo lógico, ¿no?, que se proteja, que el Estado se proteja, mejor dicho, ¿no? No poner nuevamente al gato de despensero. Así es, lo que hacen no solamente con la pena efectiva, sino con la inhabilitación, es de alguna manera sancionar a la persona que se le ha brindado una confianza para ejercer un cargo público y que esté abusando de ella, se ha beneficiado y también ha beneficiado a un tercero. Y en el agravante ya del delito, ¿cuál es el rango de sanción? De hecho, la pena mínima es de 6 años. La colusión puede ser con una colusión simple con una pena mínima de 4 años. Pero cuando manejas un agravante... que podría ser no efectiva. Que podría ser no efectiva. De hecho, si eres, por ejemplo, eres una primera vez que cometes el delito, te acoges a una terminación anticipada diciendo que soy responsable, la pena sería hasta menor de 4 años, porque estás en el primer tercio de determinación de pena por parte de un juez. Entonces podrías hasta pedir menos del mínimo. La Fiscalía podría haberle planteado fácilmente 3 años y la pena sería suspendida. Y luego de eso quizás podría haber visto hasta una apelación si es que quieren otra de las partes. Pero aún así, al tener una colusión agravada, ya la pena mínima es de 6 años. Entonces, estás manejando un margen donde la pena efectivamente sería efectiva. Ahora, respecto a eso, el Código nos dice de que el juez de primera instancia podrá, a modo propio, suspender la sentencia o que se ejecute esta hasta que se dé la doble instancia, siempre y cuando el juez haya podido determinar en toda la etapa del proceso de que el condenado tiene una buena conducta respecto a ponerse a derecho. Lo que ha pasado, esto agrava su situación legal.
Efectivamente, al no ponerse derecho, lo que el juzgado ha hecho da a entender que es lo correcto, ya que esta persona, en lugar de ponerse a pie de las autoridades, lo que ha hecho es, de alguna manera, ponerse a buen recaudo, sí ejerciendo su derecho a la libertad. Pero para un ente juzgador como el Poder Judicial, eso se ve mal a todas luces. Ahora, ¿han transcurrido 2 instancias o me equivoco? No, recién va la primera instancia. Es la Recién es primera la primera instancia. instancia. Así es. ¿Y la apelación, a dónde se dirige la apelación? Uno se dirige al mismo juez, Al mismo porque hay juez. requisitos para que el juez conceda la apelación. De hecho, tienes que haberlo hecho de forma oportuna, tienes que haber dicho cuál es tu agravio y tienes que haber sustentado por escrito cuáles son tus fundamentos para poder no estar de acuerdo con esta decisión. Si, por ejemplo, no lo haces dentro del plazo adecuado, te van a declarar tu apelación improcedente Claro. y la sentencia quedaría firme. En todo caso, si el juez, al recibir esta apelación y darse cuenta de que tiene todos los requisitos, lo que va a hacer inmediatamente es elevarlo a una sala superior para que la sala revise el pronunciamiento. Correcto. ¿Y es firme ahí? Ahí ya sería firme si se desestima la apelación. Pero antes de la Corte Suprema, que entiendo que ella es la última instancia, ya es firme. En la segunda instancia, una sentencia es firme. Lo que puede pasar es que la parte condenada alegue de que no se ha ejercido de manera correcta el derecho, no por un tema de fondo, sino por un tema de forma. Entonces, le pediría una revisión a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema lo que tendría que hacer es revisar si es que efectivamente hay alguna violación de algún derecho en esa sentencia. Por ejemplo, si la sentencia no está debidamente fundamentada, lo que va a hacer la Corte Suprema es declararla nula y pedirle al juzgado que resuelva de manera correcta. Uno puede ser condenado, sí, pero tu derecho es que te fundamenten por cuál es el motivo de tu condena. Entonces, una de las cosas que revisa, por ejemplo, la Corte Suprema es que efectivamente el fundamento esté correcto. Y ya en ese caso, ya el Congreso sí puede desaforarlo, ¿verdad? Antes de esta última instancia, que sería, siempre hablando de condicional, la Corte Suprema. Y, claro, ingresaría su accesitario. Sí, así es. De hecho, hoy en día, al no poder ejercer un cargo de manera presencial, porque yo creo que esto de la manera virtual se va a ir ya desvaneciendo en las próximas semanas, me parece, al no poder ejercerlo de manera presencial, yo creo que de alguna manera se puede dar como un abandono de cargo, ¿no? Claro, claro, porque además usted señala que esta apelación puede durar meses. Mira, mínimamente deberían ser unos 6 meses o un año aproximadamente. Es muy difícil que el Poder Judicial corra tan rápido. Correcto. En una segunda instancia. No es lo usual. Claro. Por experiencia te digo, no es lo normal. La ética te da suspensión, ¿no? Entonces, es apartarte un tiempo, pero efectivamente, ¿no? El Congreso podría, sobre todo con la decisión de la inhabilitación, separarlo ya, desaforarlo. De hecho, tienes una sentencia en la cual el juzgado ha determinado no ser suspendida, con lo cual el Parlamento fácilmente podría, ejecutar lo que está diciendo el Poder Judicial, que sea una sentencia que no pueda ejercer un cargo público. Porque de hecho lo que está el ente judicial es protegiendo también al Estado, como lo habías mencionado hace un momento. Claro. Una persona que ha tenido un cargo público y que de alguna manera ha abusado de ¿te lo imaginas ahora en el Parlamento? Lo que el juzgado le está diciendo a todos en su sentencia es, lo voy a inhabilitar porque tengo que proteger los intereses del Estado. Una persona que ha defraudado la confianza del Estado no puede seguir ejerciendo un cargo público. Correcto, claro. Y lo otro está que se diga no hay una sentencia firme, yo sigo trabajando, porque por eso resaltaba yo la parte final del mensaje, ¿no? Para ello tendría que seguir sesionando ya virtualmente, lo cual también lo expone, entiendo, ante las autoridades, ¿no? De ser capturado, quiero decir. Sí, de hecho eso va a ser el riesgo que él va a tener que tomar si es que lo hace de manera virtual, ¿no? Es lógico que la policía, mediante la tecnología que hoy en día maneja, va a poder rastrear el IP, va a poder ver dónde poderlo ubicar. Entonces, depende de lo que él decida en su momento. Doctor, un último comentario y quiero hacer hincapié en este caso. ¿Por qué? Porque lamentablemente en un país que sufre la endemia, ¿no? De la corrupción, hay que señalar
cómo ha llegado este congresista Helera a esta situación. El contrato se suscribió el 13 de enero del 2012, ¿no? Obra valorizada en 3.600.000 soles aproximadamente, que debía ejecutarse en un periodo de 180 días calendario, lo cual no ocurrió. Ahí está el primer problema, ¿no? Se iniciaron las obras, los trabajos el 24 de mayo, sin embargo, ya se había hecho un adelanto a inicios de año de 700.000 soles más o menos, que correspondía al 20% del valor de la obra, y el 9 de febrero del mismo año 1.445.000. Es decir, se pagó muchísimo dinero, creo que casi todo, ¿no? 40% del valor de la obra, pero el avance físico que se efectuó no se ajustaba a las valoraciones presentadas por el contratista y aprobadas por la supervisión, situación que llevó que la obra sea paralizada y luego sea intervenida económicamente, que más adelante dicha municipalidad más bien sea llevada a un arbitraje en el cual se fijó una indemnización a favor del contratista por más de 1 millón de soles, ¿no? Es algo que, ¿y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque es algo que lamentablemente pasa mucho en nuestro país, ¿no? Las autoridades no cumplen con las obras y luego el Estado termina siendo demandado. Sí, de hecho es algo que se da, como bien lo has mencionado, en distintas obras que se licitan en el país. Lamentablemente hoy en día lo que las partes, tanto el contratista como el Estado, se rigen bajo un fuero arbitral, donde ante tener alguna controversia, como cualquier parte, va a poder establecer o resolver su conflicto ante un laudo arbitral, que es lo que ha sucedido. Pero lo que tendríamos que ver es cuáles son las causas de justificación respecto a por qué no se pagó, por qué no se realizó, por qué no se entregó, valga la redundancia, el entregable en el plazo establecido y poder ponerse de acuerdo en algunos casos, que lo cual sería conveniente. Imaginémonos de que vamos a hacer una carretera en la selva y que a mitad de carretera nos damos cuenta de que hay un hoyo gigantesco, el cual tenemos que rellenar, que tenemos que pavimentar nuevamente, de hecho, es una causa fortuita en el cual las partes podrían, sin ningún problema, llegar a un acuerdo e indicar, mira, ha sucedido esto imprevisto, la obra va a tardar 20 días más. Ok, claro. Quizás las partes podrían conversarlo y lo podrían solucionar, pero a veces el temor de decir, si doy 20 días más, van a pensar que estoy en un acto de corrupción. De hecho, hay cosas que en el interín, y por experiencia, sí te comento, se pueden conversar, pero a veces el funcionario público, por temor a alguna denuncia, o el particular igual, por temor a que no se le pague cuando se le tiene que pagar, van directamente a un laudo arbitral. Con lo cual, de alguna manera, yo creo, en lo personal, que se genera un conflicto mayor, porque de hecho, si el contratista en este caso gana, lo que van a hacer contra el funcionario público es, ¿por qué no llegaste a un acuerdo y por qué le estás pagando de más de la obra? Claro, y con el contratista es igual. Claro. Y ya tenemos casos de arbitrajes, ¿verdad? Amañados, ¿no? Ya tenemos varios malos ejemplos. Bueno, doctor Peña, muchas gracias. Muchas gracias por haber accedido a esta comunicación. El doctor Juan Peña, abogado penalista, a propósito del caso del congresista Wilmar Helera. Vamos